la idea es construir un polinomio que pase exactamente por todos los puntos cuya gráfica, o sea, construir un polinomio cuya gráfica pase por todos los n más un punto. Ese es el principio de la construcción del polinomio de interpolación, ¿no? Construir un polinomio cuya gráfica de este polinomio pase por estos n más un puntos. Y la finalidad es que hallar la aproximación de algún dato faltante, ¿no? Por decir, acá está x sub 0 y acá está x sub 2. Entonces, si faltara, por decir, faltara acá un valor, entonces tendríamos que el valor para un x asterisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, para este valor es desconocido, entonces lo que se busca es aproximar mediante el polinomio el valor de eso. Acá está, este es el valor, sería el valor faltante. El valor faltante. Pero este valor faltante, aquí no está claro, esto podría ser, supongamos que esto sea la gráfica del polinomio. La gráfica del polinomio. Bueno, entonces, el valor faltante es lo que se aproxima mediante la gráfica del polinomio, o sea, mediante la regla que se consigue con el polinomio. No necesariamente cae, este es el polinomio acá, ¿no? Pero el valor real puede estar por acá, en fin. ¿De acuerdo? Ese es el valor real. Entonces, lo único que se hace es aproximar mediante el polinomio. Entonces, para eso se construye un polinomio de interpolación. Entonces, los métodos que existen para la construcción de un polinomio de interpolación está lo que se conoce como la interpolación de Lagrange. Con esta interpolación es lo que nosotros hemos mostrado, o lo que se ha mostrado para el caso que estábamos viendo de optimización, y se necesitaba un polinomio de interpolación. Esto justamente lo que mostré ahí es lo que se llama la interpolación de Lagrange, que consiste en este polinomio. Es decir, estos f de x sub i son valores dados, ¿no? Y recuerden aquí de la data. X sub i y y sub i son valores de la data. Entonces, a partir de esa data se construye este polinomio, cuya forma va a tener así, ¿no? Entonces, acá f de x sub 0, también llamado el y sub 0, por el l sub 0 de x, más, esto se va de manera sucesiva hasta cuando el i vale n, la f de x sub n, que es de la data, su valor es conocido por L sub n de x. L sub n de x. Desde ahí, eso es lo que, en eso consiste el polinomio de interpolación de Lagrange. Y cada uno de estos L's es lo que se llama los polinomios de Lagrange. Cada uno de estos L's se llama los polinomios de Lagrange. Y todo en conjunto es lo que se llama el polinomio de interpolación de Lagrange. Entonces los L's ya hemos visto el día de ayer, cuando mostrábamos la interpolación cuadrática, ¿no? Por ejemplo, acá el L sub 0, el L sub 0 de x es un polinomio, tendría que ser así. Por ejemplo, sería x menos x, ya no se considera el x sub 0, sino a partir del x1, por x menos x sub 2 hasta x menos x sub n, x menos x sub n. Y todo esto sobre, en el denominador, noten que aquí es un producto, en el denominador va
prácticamente lo que está en el numerador, pero en vez de x se coloca ahora sí el x sub 0. De esa forma se va construyendo cada uno de los polinomios de Lagrange. Sí, sucesivamente hasta el x sub 0 menos el x sub n. Pues, de manera análoga a los demás x. Entonces aquí vamos a tener una suma, si se dan cuenta, esta es una suma de polinomios de grado n. Entonces, aquí hay que aclarar que en algunos casos cabe la posibilidad, eso es álgebra elemental, ¿no? En algunos casos cabe la posibilidad de que el coeficiente principal se anule. Entonces, por álgebra elemental se sabe que si tengo, por decir, dos polinomios de grado n, la suma de esos dos polinomios no es necesariamente de grado n, puede ser que sea de un grado menor. ¿De acuerdo? En realidad, si tengo n más 1 puntos, acá si tengo n más 1 puntos, el polinomio que se forma es de grado menor o igual que el polinomio de interpolación de la función. Por ahí, un polinomio de interpolación es la suma de polinomios de grado n. Entonces, eso es lo que se tiene para el polinomio, lo que se tiene para el polinomio los polinomios de Lagrange. Los polinomios de Lagrange tienen una característica, ¿no? Es decir, nosotros consideramos por ejemplo, lo siguiente. Consideramos un conjunto dado por 3 puntos, por ejemplo. 0, y sub 0, que va a ser el f de x0, lo vamos a denotar, el x1, y sub 1, es el f de x1, y el x sub 2, y sub 2, que es el f de x sub 2. Bueno, vamos a considerar esos 3 puntos. Entonces, con esos 3 puntos se entiende que se considera en la construcción se va a llegar a un polinomio de interpolación de grado 2. El polinomio de interpolación de grado 2, en este caso va a ser así, ¿no? F de x sub 0 o y sub 0 también pueden ponerlo, por L sub 0 de x más f de x1 por L sub 1 de x más f de x sub 2 por L sub 2 de x, donde el L sub 0 va a estar, para este caso va a estar definido de la siguiente manera, queda definido de la siguiente manera. Aquí se excluye el x sub 0 y viene a ser el producto de lo que queda, ¿no? X menos x1 por x menos x2 sobre, y acá en vez de x se reemplaza ahora por el x sub 0. Aquí está el L sub 0, el L sub 1, lo que se va a hacer es excluir al x1 en el numerador, o sea, viene a ser x menos x sub 0 por x menos x sub 2 sobre x, ahora sí se reemplaza en vez de x, x1. Y L sub 0, L sub 1, L sub 2 de x. Debería ser, ahora se excluye el x sub 2. Lo que queda es x sub 0 y x1. En el denominador se reemplaza el x por el x sub 2. Entonces, ¿dónde ocurre esto? ¿Cómo quedan definidos los ejes? Ahora, lo que se muestra ahí es lo siguiente: ¿qué pasa si al L sub 0 lo evalúo en x sub 0? A ver, señores, los que están, traten de sentarse adelante. Señor, atrás, aquí hay muchas máquinas desocupadas, por favor. No, atrás está haciendo otra cosa que debería hacerlo en otro lugar. Está exclusivamente para la clase
métodos numéricos. ¿De acuerdo? Señores que están atrás, por favor, ocupen las máquinas que están adelante. Bien, entonces les decía lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si el polinomio de Lagrange, porque estos son los que se llaman la vez, estos son los polinomios de Lagrange. Los polinomios de Lagrange, y esto es lo que se llama el polinomio interpolador o polinomio de interpolación. Bueno, entonces la pregunta era, ¿qué sucede si a L sub 0 lo evalúo en X sub 0? ¿Cuál sería su resultado? Si evalúo en X sub 0, entonces el numerador y el denominador son iguales, ¿no? Por lo tanto es igual a 1. Ahora, acá está excluido, estos polinomios están bien definidos, ¿no? Entonces todos estos, ¿no?, están bien definidos. Bien definidos en el sentido de que X sub 0 es diferente de X sub 1 y esto es diferente de X sub 2. Todos, incluso el X sub 0 es diferente de X sub 2. O sea, todos son puntos diferentes. Dicho de una manera más clara, estamos considerando dentro de la recta. Por acá, digamos, del X sub 0, por acá el X sub 1 y por acá el X sub 2. O sea, son puntos totalmente diferentes. Entonces, y retomando esto, ¿qué pasa si el L sub 1 lo divido en X1? Lo evalúo en X1. L sub 1, al evaluar en X1, también consigo que esto sea 1. Lo mismo sucede para el caso de L sub 2 si lo evalúo en X sub 2. Es 1. Pero, ¿qué pasa si el L sub 0 lo evalúo en X1? ¿Qué es igual a eso? Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Que cada vez que estos dos valores subíndices son iguales, el resultado es 1. Y cada vez que son diferentes, acá diferentes, acá iguales. Cada vez que son iguales, 1, cada vez que son diferentes, 0. Por eso que, por decir, ¿qué pasa si el polinomio de interpolación? Debe ubicarse adelante, por favor. Todos sus compañeros de atrás han pasado adelante. ¿Qué pasa si el polinomio de interpolación, polinomio de interpolación me refiero a todo esto, qué pasa si lo evalúo en X sub 0, que es igual? Esto, f de X sub 0. ¿Qué pasa si el polinomio de interpolación lo evalúo en X1? F de X1, y si el polinomio de interpolación lo evalúo en X2, esto va a ser f de X2. Es decir, esto debe suceder, y esa es por construcción. Es decir, que en los términos gráficos vamos a ver que tenemos que construir un polinomio que coincidan, ¿no?, con la función en todo, con la gráfica de la función en todos los puntos. Pero en este caso en particular, en los 3 puntos que se ha considerado para la construcción. Eso tiene que suceder. O sea, tenemos por acá lo siguiente, por acá tenemos 3 puntos. 3 puntos, por decir, 3 puntos es un, vamos acá, 3 puntos, X0, X1, X2. Acá está, estos son los puntos X0, F de X0, o Y0 también, X1, F de X1, y X2, F de X2. Entonces, el polinomio,
supongamos que esta es la, vamos a poner que esta es la gráfica de la función. El polinomio de interpolación debe coincidir, vamos que esto es la gráfica del polinomio de interpolación. Por construcción esto debe suceder. Es decir, si uno el error, ¿no? El error que habría en la aproximación de estos puntos es cero, ¿no? Por construcción estos deben coincidir. Ahora, hay que tener en cuenta que también, ¿no? Desde el gráfico se puede apreciar si uno considera encontrar información sobre un punto cercano, ¿no? sobre un valor cercano a estos valores, ¿no? Entonces el resto, el error en la aproximación tiende a cero. Una nota que podríamos decir acá de lo que uno puede deducir, ¿no? De lo que uno puede deducir es lo siguiente, ¿no? Si algún x tiende a un x u y, donde y va a estar dado para estos valores 0, 1 y 2, si algún x asterisco tiende a x u y, entonces el error absoluto de f, evaluado en x asterisco y su aproximación, esto tiende a 0 por propia construcción. Incluso acá se ve, ¿no? Cuando es, ¿por qué? Porque justamente el gráfico, en el gráfico se puede apreciar también, ¿no? La función y la gráfica del polinomio tienden a juntarse en estos puntos, por lo tanto, en un valor cercano la diferencia prácticamente es 0. ¿No? Hay que tener en cuenta esto. Otra cosa que se puede considerar, o en todo caso comentar, es de que si se cambia el conjunto de puntos, por ejemplo, este conjunto de puntos, si se cambia, ahora ya no son 3, sino supongamos que son 4. Supongamos que ahora son 4 puntos, se tienen que volver a construir. Se tiene que volver a construir los L sub i, los L sub i de x. Por ejemplo, en el L sub 0 viene a ser x menos x sub 1, x menos x1, x menos x sub 2 y x menos x sub 3 sobre x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2 y x sub 0 menos x sub 3. ¿Ya? Esto, si lo comparan con este L sub 0, que son totalmente diferentes. Además, tenemos un polinomio de grado 2 frente a un polinomio de grado 3. Entonces, si aumentamos un punto al conjunto de puntos de la data, se tendrían que volver a hacer la construcción de los L y en general de todo el polinomio de interpolación.
Y hay lo que se llama el teorema para el error. En términos sencillos tenemos esto que está acá viene a ser esta diferencia, ¿no? La aproximación que hay del f en algún x, este x en algún momento toma un valor específico y su aproximación. Esto de acá viene a ser lo de acá. Es el error. Si quisieran hablar del error que se comete en la aproximación, repito, este x en algún momento toma un valor específico, o sea, este x debe estar comprendido, en el intervalo que se forma, en la construcción. Por ejemplo, acá tenemos n más un puntos, acá están los n más un punto. ¿Verdad? Entonces, este x sub 0 vendría a ser lo que llamamos un a, y este x sub n lo que llamamos un b, el intervalo que se forma. ¿Ya? Los extremos sería x sub 0, lo que llamamos un a, y x sub n un b. Entonces, para cualquier x que esté dentro de este intervalo, para cualquier x que está dentro de este intervalo se tiene que el error absoluto lo puedo determinar de esta manera. Entonces, como pueden ver, está en función de la derivada de orden n más 1. Ojo, la derivada de orden n más 1, y esa derivada de orden n más 1 está en función de un término que en realidad no lo conocemos exactamente, tampoco lo vamos a poder determinar, solo sabemos que vive en este intervalo, nada más. Bueno, acá lo coloqué, pero esto ya está, esto es indicado. Entonces, la derivada de orden n más 1 está en términos de un valor que es desconocido, y decía que tampoco se puede hallar. Lo único que se sabe es que vive en el intervalo que se ha formado, ya hasta ver. Por el producto, digamos, ya noten que este es un valor numérico, porque si este x que está acá dice que nosotros necesitamos aproximar un valor determinado, queremos llenar una data y para ello aproximamos en un valor determinado. Entonces todo esto, este es un valor determinado, y como los x sub j son los valores que me sirven en la construcción, o sea, se refieren a esto, los x sub j se están refiriendo a todos estos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, x sub j son estos puntos conocidos. Este x en algún momento toma un valor específico. ¿Quién es ese x? El valor donde yo quiero encontrar la información que falta, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos productos en realidad numéricamente se pueden hallar. Lo único que no se puede hallar es esto. Entonces, en conclusión es de que el error exacto que se comete al aproximar f de un x mediante el polinomio no se puede hallar de manera exacta. Bueno, no se puede hallar de manera exacta. ¿Por qué? Porque este valor no sabemos exactamente quién es. Bueno, solamente sé que está viviendo en un intervalo, que ustedes saben que en un intervalo hay infinitas posibilidades. Una de las desventajas es justamente eso, ¿ya? Y otra de las desventajas que ustedes de repente ya han podido observar es de que el error está en términos de la enésima, la derivada de orden n más 1 de la función, pero en teoría, o perdón dicho, en la práctica esto
no es posible muchas veces conocido, porque se supone que estamos buscando hacer de alguna manera buscar hacer interpolación porque no conocemos un dato que de manera teórica no estamos diciendo que obedece a una cierta ley, que lo estamos llamando F, ¿sí? Pero cómo está definida F ni siquiera conocemos, ¿no? Teóricamente lo estoy llamando que esa data obedece a una ley, pero no es posible en general que se conozca. Entonces, su derivada puede ser que sea alguna información o con mucho más razón, no sé, se desconozca. Entonces, aquí hay una desventaja para hallar el error que se comete en la aproximación. Pero al suponer, ¿no? Si suponemos que se conoce la derivada de orden n más 1, a lo más que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Asumiendo se conoce la derivada de orden n más 1, o por lo menos una cuota de ello, entonces es posible que este error absoluto se pueda acotar, es decir, pueda conseguir una cuota para este error, menor o igual que un m, donde m es un número real positivo. Esto es lo que podría conseguir con esta forma propia del método para hallar el error. Esta forma es propia del método para hallar el error. Bueno, entonces ahí, repito, lo único que podría conseguir es una cuota. Y por ejemplo, podemos generar, supongamos que, teóricamente vamos a considerar una función, ¿no? De tal manera que luego me permita hacer comparaciones. Por ejemplo, vamos a considerar tres valores para construir un polinomio de grado 2. Tres valores. Tres valores por la izquierda. Aquí no hay ninguna regla que limite la data. Puede ser 2, pongamos 2.4 y 3. No, que sea la data de 3 puntos. Acá el y vamos a ponerle que obedece a una función. Poner así logaritmo natural de x. Que el y obedece a esta regla. Entonces tenemos la data completa, valores de x y valores de y. Ponerle en formato corto. Entonces aquí tenemos la data para la construcción de mi polinomio de interpolación. Los valores de x y los valores de y. Estos pares ordenados que se forman acá, les decía que también se llaman nodos. ¿Cómo vendría a ser la construcción del polinomio? A ver, vamos a considerar aquí más grande. Decirle que por el caso voy a utilizar la letra x como variable. Entonces, el polinomio de grado 2 vendría a ser de la siguiente manera. f de x0, o sea, el logaritmo de quién? El logaritmo de 2. Ese es el f de x0.
esto va a multiplicar, va a multiplicar vamos a poner así, x menos el x0. ¿Quién es el x0? No, perdón, el x0 se excluye, sería x menos x1 por x menos el x2, que es 3. Ya, todo esto, vamos a ponerlo así, vamos a poner con paréntesis para señalar que todo esto es el numerador y todo esto se divide entre lo de acá. El denominador viene a ser lo que está en el numerador, entonces viene a ser el denominador, pero en vez de x ahora se coloca el x0, que es 2. Entonces ahí está. Esto sobre lo que acabo de poner acá, viene entre todos estos paréntesis, viene a ser el L0. Aquí hay un pequeño detalle que falta, una multiplicación para en el caso del máquina. Luego viene el f de x1 o el y1, que es el logaritmo de 2.4. Todo esto por, y ahora vamos a multiplicar por el L1. El L1 viene a ser x menos 2, excluye al 2.4, que es el x1, sería, y luego es x menos 3. Y en la parte del denominador, que es el x1, que es 2.4, le restas el 2 y es el 2.4 y le restas el 3. Hasta ahí van 2 de los 3 términos. Ahora falta el último, que es el logaritmo de ¿quién? De 3. El logaritmo de 3 y todo esto que multiplica, vamos a ver acá, el logaritmo de 3, ahora el x se le va a quitar el 2 y al x se le va a quitar el 2.4, y en el denominador se deja, en este caso, 3 que resta al 2 y 3 que resta al 2.4. Entonces todo esto viene a ser el polinomio de la raíz. Podemos considerar aquí el polinomio, y como lo escribe aquí en el magnet, lo voy a colocar este comando, y aquí le voy a poner ya todo esto es la forma que he colocado en pizarra, ¿no? El f de x0 por el L sub 0, el f de x1 por el L1 y el f de x2 por el L2. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer aquí es tratar de simplificar todo esto. Y lo que sale acá, si se dan cuenta, este es el término lineal, este es el término cuadrático y este es el término independiente. Son tres términos que tiene este polinomio de grado 2. Pero si coloco este comando, con este comando lo que hace es mostrar de una forma no tan elegante, pero en sí lo que hace es mostrar como si uno lo escribiera a mano lo que está haciendo, está saliendo ahí en la línea anterior. Acá está. Si pueden ver, todo esto, la división de estos dos números,
viene a ser el coeficiente del término lineal, la división de estos dos números, el coeficiente del término cuadrático y la división de estos dos números, la división del viene a ser el término independiente. Vamos a tratar de a mano simplificarlo. Vamos a empezar por acá. Esto entre lo de. Esto es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el A, como el término el coeficiente del término cuadrático. Ese sería el A negativo, ¿no? Es un signo negativo. Negativo. El B viene a ser esta división. Esto entre recta. Es el valor de B. Y C también es un valor negativo. C es un valor negativo. Entonces esto de acá entre recta. El polinomio, voy a poner un P minúscula, el polinomio de interpolación. El polinomio de interpolación viene a ser el A, que es recuerden que el A es un valor negativo, me faltó colocar acá el signo, sería así. Esto por x al cuadrado. Por x al cuadrado más B, que es esto de acá, por X más esto de acá. El B es negativo, ¿no? El B, El A es negativo. el A es negativo. El A es negativo, el A es negativo, el B es positivo y el C negativo. Ya está. Así quedaría el polinomio, la versión final del polinomio. Eso sería el polinomio de interpolación. Y esto me serviría para aproximar, por ejemplo, ¿no? O sea, acá tenemos, esta es la data. Tengo por decir una data que fue tomada a los 2 meses, a los 2.4 meses y a los 3 meses. Quisiera saber qué ha sucedido a los 2.5 meses, o sea, a los 2 meses y medio. Quiero saber qué ha sucedido a los 2 meses y medio, ¿no? Entonces tendría que decir, a ver, este polinomio, esto de acá, tendría que, en vez de x, lo reemplazo por 2.5. ¿Qué ha sucedido a los 2 meses y medio? 2 meses y medio. Y a los 2 meses y medio, el valor aproximado es de 1.97. Y si nosotros queremos, en este caso, para efectos didácticos, conozco la regla, ¿no? En términos prácticos esto no se conoce. Para efectos didácticos conozco la regla de dónde salió todo esto, que es de la función logaritmo. Vamos a poner que es igual al logaritmo de 2.5. Entonces por ahí. Este es el valor exacto. Este es el valor exacto. Y acá es el valor aproximado. Si quisiéramos ir más allá, por ejemplo, y digo, a ver, voy a ver cómo se comportan sus gráficos. Desde el mes, desde 2, estoy empezando, de 2, ahora voy a ponerles un incremento pequeño, hasta 3. Hasta 3. Y igual, y la función original de donde salió la data, repito, esto no, en términos prácticos esto no se conoce, y voy a colocar acá el polinomio.
del polinomio que he conseguido mediante la interpolación. Polinomio interpolación. Aquí hay un pequeño error en el. Pretendo evaluar en diferentes puntos. Aquí faltaba un punto antes de ese punto. Ya está. Entonces decía, quiero ir más allá y quiero mirar, aprovechando que tengo la función donde salió la data. Entonces voy a ver el comportamiento de esas dos funciones mediante la gráfica. Voy a graficar la función que sirvió para elaborar la data y el polinomio de interpolación. ¿Algún enfocado mayúsculas? Deben ser escolares y no matrices cuadradas. Ya, acá. X, Y, X, dominio, función, dominio, función. Aquí hay una. No, que no sale, ¿no? Entonces acá hace una raya más que es desde la pantalla. Entonces miren, en 2.4, esto aquí debe haber un error, ¿no? ¿Por qué? Debe haber un error porque por construcción estos dos deben coincidir. Deben coincidir en 2, deben coincidir en 2.4 y deben coincidir en 3. Entonces eso indica que en algún caso, en algún momento he insertado un error. Debo revisar. Bueno, eso no puede ser mi respuesta. O sea, es un llamado a revisar mi procedimiento. ¿Por qué? Porque por construcción estos dos deben coincidir en 2, deben coincidir en 2.4 y deben coincidir en 3. Algo no salió bien. Vamos a revisar. Desde el A es negativo. El A es negativo. El que está con término cuadrado es negativo. el A es negativo. Claro. En este caso, ¿no? Claro. Entonces ahí sí faltó colocar el 5. Ya, muy bien, tiene razón. Entonces acá vamos a redefinir el polinomio. Vamos a ver de nuevo. X, Y, ya, el A es negativo. Negativo, ya está. Ya, otra vez el complejo. 1. Ahí la cosa cambia. Prácticamente, como es un tramo pequeño, prácticamente se ven superpuestos, ¿no? Pero aquí en 2 deben coincidir, en 2.4 también deben coincidir y en 3 también deben coincidir. Prácticamente se ven superpuestos, pero tendríamos que ir más allá. A ver. Acá a simple vista no se ve, da la impresión de que las dos funciones están superpuestas. A simple vista se puede llegar a esa conclusión. Sin embargo, habría que no quedarse con eso, ¿no? Porque eso no es garantía, ¿no? Entonces vayamos a mirar más de cerca, ¿no? ¿Cómo podemos mirar más de cerca? Definiendo una función E. Voy a definir una función E y esta función E va a ser la función error absoluto. O sea, voy a considerar que esta va a ser el Y que he definido, que es de la función original, y el P que es
el polinomio. Ahora sí, lo que voy a hacer ahora, solamente voy a graficar el error absoluto. ¿Vale? Entonces, hice la gráfica de la función original, hice la gráfica del polinomio en ese tramo y prácticamente están superpuestos. Ahora les decía que voy a ver más de cerca. Voy a ver la gráfica de la función error absoluto. Bueno, entonces, mirando la gráfica de la función error absoluto, ahí veo las cosas más de cerca. ¿Sí? Entonces, en 2, aquí hay una cierta distorsión, en 2 debe ser el error 0. Estas pequeñas distorsiones deben salir por los decimales, ¿no? Por redondeo. ¿Está bien? Las cuestiones de redondeo, recuerden acá cuando hicimos estas divisiones, ¿no? Por acá, estas divisiones. Entonces, estas divisiones lo que está llevando es hacer un redondeo, ¿sí? Estas divisiones. Entonces, por ello en este caso, en este ejercicio en particular, están apareciendo estas ciertas distorsiones, pero teóricamente lo que sucede es que en 2 coinciden, en 2.4 deben coincidir y en 3 deben coincidir. ¿Vale? Entonces aquí esto posiblemente mejore en el sentido de que acá para las cuentas, por ejemplo, acá se está redondeando a 4 dígitos decimales. Podríamos considerar una mayor cantidad de dígitos decimales para que el error sea menor, ¿no? Pero en general este es el comportamiento de la función error absoluto. Es decir, por ejemplo, de 2.4 a 3 hay una cantidad. Tengan en cuenta que si yo hago una aproximación para un valor cercano a 2.4, el error tiende a 0, tiende a disminuir. Sin embargo, si me alejo de esos puntos, el error aumenta. Si me alejo de estos puntos, tanto del 2 como del 2.4, el error aumenta. Acá es considerable. Pero aquí tengan en cuenta que la escala es 1.5 por 10 a la menos 3, por eso que cuando veíamos las dos gráficas, pareciera que se superponen. Bien, entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta?